Un cordial saludo para todos y todas. El día de hoy, nuestro grupo conformado por Patricia Muñoz, Wendy Tuirán, Jenny Cristina, Joandre Martínez y quien les habla, Yesenia Muñoz, vamos a exponer nuestra línea de tiempo que la hemos titulado Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Como ustedes saben, el desarrollo de la historia de la educación no ha sido lineal, ha sido una historia con bastantes aristas, permeada por luchas sociales, cambios políticos y sobre todo esa lucha de esos padres que se negaron a que sus hijos fueran rechazados del sistema, exigiendo una educación, pero no una educación cualquiera, sino una educación inclusiva. El autor García nos dice que no solamente es decir, oh, sí, tiene derecho, reconocerlo, no, sino que se dieran las condiciones materiales, concretas, para que haya ese derecho, para que sea efectivo. Nos habla de accesibilidad, de la institución, nos habla de materiales y un componente muy importante que es la voluntad del ser humano para hacer estos cambios. También Tomaszewski nos dice que él propone algo que se llama las 4A, que es como una herramienta de evaluación y nos habla de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esto nos permite a nosotros poder evaluar si todo lo que se ha hecho acerca de la educación inclusiva sí impacta realmente a nuestros contextos. A continuación, nuestra línea de tiempo desde 1950 a 2020. Durante el periodo de 1950 a 1959, en este nos habla de la reconstrucción posguerra y los derechos humanos. En ese momento predominaba un modelo segregado para las personas con discapacidad. A nivel internacional, en los años 50, la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial impulsó la defensa de los derechos humanos. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoció la educación como un derecho universal, mientras que el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 fortaleció la garantía de acceso a la instrucción. Sin embargo, la inclusión aún no existía como concepto. Las personas con discapacidad eran educadas en instituciones especiales, separadas del sistema regular, y en este contexto también surgió la UNESCO, que comenzó a liderar las políticas educativas a nivel mundial. Colombia en los años 50, educación restringida y centralizada. Durante este mismo periodo, la educación era centralizada y limitada. La Constitución de 1886 no contemplaba la diversidad ni las necesidades de las personas con discapacidad. Además, gran parte de la educación estaba influenciada por la Iglesia Católica y la atención a esta población se realizaba principalmente en asilos o instituciones especializadas. También se dio la creación del Instituto Nacional para Ciegos, la cual presentó uno de los primeros antecedentes de atención institucional. Durante el periodo de 1960 a 1969 nos habla de la expansión de los derechos civiles y la primera legislación educativa global. En la década de 1960 se produjo un avance importante. La Convención de la UNESCO contra la discriminación en la enseñanza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovieron la igualdad de acceso a la educación y prohibieron la discriminación. Y aunque la visión seguía siendo integradora más que inclusiva, comenzó a cuestionarse la exclusión educativa. Colombia en los años 60, aquí se dieron los primeros pasos hacia la educación masiva. Los planes de desarrollo educativo ampliaron la cobertura escolar y el país ratificó compromisos internacionales sobre el derecho a la educación. También se fortaleció la atención especializada contra la creación del Instituto Nacional para Sordos. Sin embargo, esa atención continuó siendo segregada y la inclusión aún no formaba parte de las políticas educativas. Por tanto, estas décadas representan una etapa de transición en la que se consolidó la educación como un derecho, preparando el camino para los avances inclusivos que surgieron en las décadas posteriores. Gracias. El periodo de 1970 a 1979, reconocimiento de la diversidad y primeras políticas de integración. La década de 1970 trae el cambio conceptual más importante hasta ese momento, el informe Ward, publicado en el Reino Unido en 1978. Este documento introduce el concepto de necesidades educativas especiales que desplaza el foco desde el diagnóstico médico del niño hacia las condiciones del entorno educativo. Era la primera vez que el problema dejaba de ser exclusivamente el niño y empezaba a ser también la escuela. En Colombia, este decenio produce el decreto 088 de 1976, que menciona por primera vez la educación especial como modalidad del sistema educativo colombiano y la creación de la División de Educación Especial del Ministerio de Educación. Avances sí, pero la lógica seguía siendo la segregación. La década de 1980 consolida el enfoque de derechos. En 1989, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia, que en su artículo 23 reconoce el derecho de los niños con discapacidad a una educación que favorezca su integración social. En Colombia, el decreto 2737 de 1989, conocido como el Código del Menor,
reconoce por primera vez los derechos del niño con discapacidad a recibir atención especializada. Llegamos al momento más transformador de toda la línea del tiempo, la Declaración de Salamanca de 1994. En este documento, firmado por 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, establece por primera vez que las escuelas ordinarias con orientación inclusiva son el medio más eficaz para combatir la discriminación. Ya no se trata de integrar al niño diferente en la escuela normal, ya se trata de transformar ahora la escuela para que sea capaz de responder a todos sus estudiantes. En Colombia el contexto es igualmente rico. La Constitución de 1991, en plena efervescencia democrática, consagra la educación como derecho fundamental en el artículo 67 y reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. La Ley 115 de 1994, la Ley General de la Educación, desarrolla ese mandato por el título 3 sobre poblaciones con necesidades educativas especiales. Y el decreto 2082 de 1996 crea las aulas de apoyo especializadas. La ancla histórica de Colombia en los 90 es el proceso de paz fallido del Caguán, que recordó que el conflicto armado seguía siendo el mayor obstáculo para la educación en territorios rurales. En los años 2000, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 representa otro hito. Es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que obliga a los estados a garantizar educación inclusiva como derecho, no como favor. Tomaszewski, en el año 2002, nos da la herramienta conceptual de las 4A: la educación disponible, la accesible, aceptable y adaptable. En Colombia, el decreto 366 de 2009 crea a los docentes de apoyo como figura institucional. La ancla de esta época, la sentencia, la tutela 025 de 2004, que declaró el desplazamiento forzado como estado de cosas inconstitucional y visibilizó a millones de niños sin escuela. ¿Listo? Bueno, llegamos al último decenio, que va desde el año 2010 al 2020. En el año 2015, la comunidad internacional aprueba la agenda en el 2030 para el desarrollo sostenible. El ODS 4 establece que todos los países deben de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que deben eliminar las disparidades para personas con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad. Ya no es una declaración de principio, es una meta con indicadores y plazos. En Colombia, el hito más importante de nuestra historia en educación inclusiva llega en el 2017, el decreto 1421. En este decreto, el documento normativo más completo que hemos tenido define qué es la educación inclusiva, establece el diseño universal de aprendizaje como enfoque pedagógico, crea los planes individuales de ajustes razonables, los PIAR, y obliga a todas las instituciones educativas a atender estudiantes con discapacidad en el aula regular con los apoyos necesarios. Antes del 1421, una institución podía negar el cupo a un niño con discapacidad. Después del 1421, esto es ilegal. Y aquí, nuestra ancla histórica más reciente y más dolorosa, la pandemia COVID-2019 en 2020. El cierre masivo de escuelas en todo el mundo profundizó todas las brechas de la línea de tiempo. No había mostrado los más excluidos del sistema presencial, fueron también los más excluidos del sistema virtual, como escribe García en el 2021 y Sandino en el 2019. La educación inclusiva como derecho efectivo exige más que normas, exige voluntad política, recursos reales y una cultura escolar que va de la diversidad como riqueza y no como carga. Muchas gracias. Como pudimos ver, pasamos diferentes etapas del concepto de educación: segregadora, integradora, educación inclusiva. Dentro de las conclusiones más relevantes tenemos el hecho de que todas estas luchas, todo este tiempo, ha sido gran avance, pero aún tenemos como una deuda con la educación inclusiva. La pandemia COVID, como decía la compañera, nos deja, pues, nos evidencia esa gran brecha educativa que aún existe frente a la inclusión, y que se deben ir haciendo esas transformaciones pedagógicas, culturales, sociales, para una educación de calidad para todos. Eso es todo. Aquí están las referencias. Eso es todo. Esperemos que haya quedado de algo de aprendizaje y nos vemos en otra oportunidad.